El viento de la tarde soplaba con fuerza mientras las voces dentro de la casa se volvían más agudas. María Soledad, con apenas 13 años y el vientre ya redondeado por el embarazo, temblaba frente a su madrastra. Los ojos de Amara brillaban con un odio que parecía no tener fin. Eres una vergüenza para esta familia. Madre, yo no he hecho nada. Me atacaron aquella noche. Mentiras. Amara avanzó hacia ella con pasos furiosos. No solo eres una inútil, sino también una pecadora. Y ahora vas a pagar por arruinar. Mi nombre. María retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Las lágrimas caían, pero su mirada ya no era de miedo, sino de desafío. No soy yo quien debería avergonzarse, es usted. Por su crueldad. Amara la abofeteó con fuerza. Cállate. Desde hoy dejarás de ser un problema. Te casarás con ese mendigo que está afuera. Tú y tu maldita sangre no volverán a manchar esta casa. María cayó al suelo, sujetándose el rostro. La puerta se abrió lentamente, y un hombre desconocido esperaba en silencio. En ese instante, la niña entendió que su vida cambiaría para siempre. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like o suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El sol aún no había asomado cuando un llanto desgarrador rompió el silencio helado del pueblo de San Martín del Sol. Frente a una casa de piedra color amarillo pálido, una niña delgada se arrodillaba sobre el polvo. Su vientre abultado delataba los 8 meses de embarazo. Tenía el cabello enmarañado, pegado al rostro por el sudor y la tierra. Los ojos, grandes y húmedos, reflejaban el miedo. Era María Soledad Ortega, de 13 años, hija de don Alejandro Ortega, un trabajador que se hallaba lejos en el norte, y la pesadilla viviente de la mujer que ahora dominaba esa casa, doña Camila de los Reyes. Camila se erguía en el pórtico, vestida con un elegante vestido rojo oscuro. Su abanico de madera golpeaba con ritmo seco la palma de su mano. La luz del amanecer resaltaba la perfección de su rostro. Una belleza fría, como una estatua sin alma. Con voz cortante gritó: «Sáquenla de mi vista. Llévense a esa niña con su sangre maldita, y el bastardo que lleva en el vientre. No la quiero en esta casa». Los vecinos se habían reunido desde temprano. Algunas mujeres se tapaban la boca. Los niños se reían, y los hombres observaban en silencio. Nadie se atrevía a contradecir a doña Camila, la mujer más poderosa del pueblo. María temblaba. Las lágrimas se mezclaban con el polvo. Apretó los bordes de su vestido desgarrado y murmuró entre sollozos: «Por favor, no sé qué pasó. No me eche de aquí. Madre». Sus súplicas solo provocaron más murmullos. Una anciana comentó con veneno en la voz: «La hija de Isabel Navarro, igual que su madre. La desgracia corre por esa sangre». Camila arrojó al suelo una bolsa vieja. Dentro había unas pocas prendas y una fotografía ajada de Isabel, la madre de María. Con una sonrisa cruel dijo: «Toma. Eso es todo lo que mereces. Desde hoy irás con el hombre que he encontrado para ti. Al menos servirás para mendigar junto a él». Las palabras fueron como cuchillos. María intentó arrastrarse hacia ella para buscar compasión, pero Camila la empujó con fuerza. El vientre de la niña golpeó contra el suelo de piedra, y un dolor agudo le arrancó un gemido. Camila hizo un gesto a sus criados: «Lévansela. No quiero que muera aquí y manche mi nombre». María miró alrededor. Ninguno de los presentes movió un dedo. Ni una sola voz se alzó. En San Martín del Sol el silencio podía matar más que la violencia. Con pasos vacilantes cruzó el portón. Detrás de ella, la puerta se cerró con un golpe seco, como un sello eterno. Aquella casa, que alguna vez fue refugio y risa, se convertía en su tumba emocional. El viento matutino soplaba fuerte. María abrazó su bolsa contra el pecho. Detrás resonó por última vez la voz de Camila: «Don Alejandro no volverá a salvarte esta vez. Que Dios te ayude, si es que aún recuerda quién eres».
Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin mirar atrás, comenzó a caminar por el camino de tierra que salía del pueblo. Las piedras le lastimaban los pies, pero siguió avanzando. En la cima de la colina se detuvo. A lo lejos el cielo se teñía de rojo. Dios mío, si me dejas vivir, haz que algún día esa mujer vea quién soy, que vea que no pudo destruirme. Un ave blanca cruzó el horizonte. La figura pequeña de la niña se perdió entre los cactus y el polvo. Dicen que aquella mañana, María Soledad Ortega desapareció de San Martín del Sol. Nadie preguntó por ella. Nadie la buscó. Solo doña Camila de los Reyes permaneció junto a la ventana, contemplando su reflejo en el espejo, satisfecha. No sabía que ese amanecer había marcado el principio de su condena. Y en el viento todavía se escuchaba la voz débil de una niña haciendo una promesa al cielo. Una promesa de convertir el dolor en milagro, una promesa nacida del perdón, de la fe y de la sangre derramada. Sobreviviré para demostrar que la misericordia es más fuerte que el odio. El sol se escondía tras las montañas cuando María Soledad Ortega caminaba sin rumbo por los campos áridos que rodeaban San Martín del Sol. El aire olía a tierra seca y a desesperanza. Cada paso la alejaba del lugar donde había nacido, pero también la acercaba al misterio que cambiaría su vida para siempre. La noche cayó sin aviso. El cielo se cubrió de nubes y solo el canto lejano de los grillos acompañaba su andar. María tenía hambre, sed y un miedo que le mordía el pecho. Se abrazaba el vientre con ambas manos mientras avanzaba por el sendero de tierra. En su mente solo resonaban las palabras de su madrastra. Tu sangre está maldita. Caminó hasta que el cansancio la venció. Se sentó bajo un árbol seco, cerca del camino que conducía al río. Cerró los ojos unos minutos y sintió cómo el sueño la arrastraba. La brisa era fría, pero su cuerpo ardía. En medio de la oscuridad oyó pasos. Abrió los ojos, pero no alcanzó a gritar. Una mano áspera le cubrió la boca y otra la empujó al suelo. Intentó resistirse, pero la fuerza del agresor fue brutal. La luna, oculta detrás de las nubes, no fue testigo. Nadie escuchó los gritos ahogados de la niña. Cuando el silencio volvió, María yacía en el suelo, rota, con la ropa desgarrada y el alma hecha pedazos. Lloró hasta quedarse sin voz. Al amanecer, apenas podía moverse. Se levantó tambaleando y comenzó a caminar de regreso, guiada por el instinto. Al llegar al pueblo, el sol ya quemaba la tierra. La gente se apartaba al verla. Nadie preguntó qué le había pasado. Nadie quiso mirar. En cuanto doña Camila la vio cruzar la puerta, su rostro se endureció. ¿Dónde estabas? Maldita, ¿crees que puedes andar por ahí haciendo el ridículo? Grito. María apenas alcanzó a murmurar. Alguien me atacó. Por favor. Créame. La respuesta fue una bofetada que la hizo caer. Eres una vergüenza. Ni una palabra más. No quiero escuchar tus mentiras. Camila la arrastró por el brazo hasta la habitación y la encerró. Durante días no le habló. Cuando comenzaron las náuseas y los mareos, la verdad se hizo imposible de ocultar. Camila la llevó al médico del pueblo. Y la noticia cayó como un rayo. María estaba embarazada. El camino de regreso fue un tormento. Camila no dijo una palabra hasta llegar a la casa. Luego reunió a los vecinos y anunció con voz triunfal: mírenla, igual que su madre. 13 años y ya embarazada. No sabe ni quién es el padre. No permitirá que esta desgracia manche mi nombre. Las risas y los murmullos llenaron el patio. María, avergonzada, no levantó la mirada. En su mente, solo pensaba en su madre, Isabel Navarro. Recordó la última noche que pasó con ella, los ojos dulces de su madre mirándola con ternura, y la voz que le decía: si algún día te pierdes, Haya, reza. Dios no olvida a los inocentes. Esa noche, encerrada en su cuarto, María rezó hasta quedarse dormida. Afuera,
Camila hablaba con un hombre desconocido. Era un vagabundo de barba descuidada y mirada cansada. Nadie sabía su nombre. Solo se le conocía como el mendigo del río. Te daré dinero y comida. Solo llévatela lejos de aquí, dijo Camila. El hombre asintió, sin responder. Al amanecer, María fue despertada de golpe. Camila entró en su habitación y tiró de la manta. Levántate. Hoy es tu boda. Él te espera afuera. María creyó que era una broma cruel, pero al salir y ver al hombre con la ropa raída y los pies descalzos, entendió que su destino estaba sellado. Los vecinos volvieron a reunirse. Algunos se santiguaban. Otros reían, sin música, sin flores, sin testigos que la amarán. La niña fue entregada a un desconocido. El mendigo no habló, solo le hizo un gesto para que lo siguiera. Camila le lanzó la bolsa con sus pocas pertenencias. Ahí la tienes. Que te sirva de carga, y no regreses jamás. María caminó detrás del hombre en silencio. Cada paso resonaba como una despedida. Cuando salieron del pueblo, el viento sopló fuerte y levantó el polvo a su alrededor. María se detuvo un momento. Miró atrás y susurró: algún día volveré. No como una mendiga, sino como alguien que tú tendrás que mirar con respeto. El mendigo se volvió hacia ella. Sus ojos no eran duros ni crueles. Había en ellos algo que no supo descifrar. Ven. Falta poco para llegar, dijo con voz baja. María obedeció, sin saber que ese hombre no era quien parecía. El sol se ocultaba de nuevo cuando cruzaron el último cerro. Al otro lado, un camino pavimentado y un vehículo negro esperaban. Un grupo de hombres con traje oscuro se acercó y saludó al mendigo con respeto. María se detuvo, confundida. El hombre la miró con calma. No tengas miedo. Estás a salvo, murmuró. Ella no entendía. El supuesto mendigo abrió la puerta del vehículo y añadió: mi nombre es Santiago Duarte. Lo que pase después cambiará tu vida para siempre. María se quedó inmóvil. Sin saber si debía creerle, había pasado del infierno al desconcierto en cuestión de horas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a esperanza. El motor del coche rugió, y mientras el paisaje del desierto se perdía a lo lejos, María Soledad Ortega cerró los ojos. No sabía a dónde la llevaban, pero sí sabía una cosa: Dios la había escuchado. Su historia aún no había terminado. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El vehículo negro avanzaba por la carretera solitaria que conducía hacia la ciudad. María Soledad Ortega observaba el paisaje por la ventana. Los campos secos quedaban atrás, y frente a ella se abría un mundo desconocido. La niña, que pocas horas antes había sido expulsada como una criminal, viajaba ahora junto a un hombre que decía llamarse Santiago Duarte. El silencio dentro del coche era pesado. María mantenía las manos sobre el vientre. No se atrevía a hablar. Las imágenes de su pueblo, la voz cruel de su madrastra y las risas de los vecinos se repetían una y otra vez en su mente. Santiago, sentado a su lado, la miraba de vez en cuando. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una calma extraña. Después de un largo rato, habló con voz suave: no tienes que temer, María, ya nadie te hará daño. Ella lo miró con desconfianza. ¿Quién es usted realmente? ¿Por qué me ayuda? Santiago sonrió apenas. Digamos que soy alguien que no soporta ver la injusticia. Y tú has sufrido demasiado. El coche giró hacia una calle arbolada. A lo lejos se levantaba una mansión blanca con grandes ventanales. Las rejas se abrieron automáticamente. María se quedó sin aliento. Jamás había visto algo tan majestuoso. Fuentes, jardines y esculturas adornaban el camino. Todo brillaba bajo la luz del amanecer. Bienvenida a mi casa, dijo Santiago mientras el coche se detenía. Desde hoy estarás segura aquí. María bajó del vehículo con cautela. El suelo de mármol brillaba bajo sus pies descalzos.
Dos empleados salieron a recibirlos con respeto. «Buenos días, señor Duarte». Saludaron. La niña no entendía nada. «Lo miro sorprendido». «Usted es rico», Santiago asintió. «Soy empresario, pero la riqueza no significa nada si no se usa para ayudar. Conozco historias como la tuya desde hace años. La tuya me tocó el corazón». Entraron a la mansión. El interior era aún más impresionante: columnas altas, cuadros antiguos, cortinas de terciopelo, el aroma suave del jazmín flotando en el aire. María se sintió fuera de lugar. Pensó en su vestido sucio, en sus pies cubiertos de polvo. Bajó la mirada. Santiago notó su incomodidad. «Aquí nadie te juzgará. Esta casa también fue un refugio para mí cuando lo perdí todo. No es un palacio. Es un lugar para recomenzar». María se atrevió a levantar la vista. «¿Por qué dice que lo perdió todo? Usted parece tenerlo todo». Santiago respiró hondo antes de responder. «Hace años, mi esposa y mi hija murieron en un accidente. Desde entonces decidí dedicar mi vida a ayudar a quienes sufren. Talvez Deus quiso que nos encontráramos para sanar juntos». Las palabras lo envolvieron todo, en un silencio lleno de respeto. María sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba con ella sin odio ni desprecio. Una ama de llaves entró con una bandeja de comida caliente. «Señorita, debe tener hambre», dijo amablemente. María miró el plato con incredulidad. Era la primera vez que veía pan recién horneado y fruta fresca desde la muerte de su madre. Comió despacio, sin apartar la vista de Santiago, aún temerosa de que todo fuera un sueño. Después de comer, Santiago le indicó una habitación. «Aquí descansarás. Es tuya. Mañana vendrá un médico para revisarte. No quiero que te falte nada». María entró en la habitación. Era amplia, con paredes color crema. Una cama grande cubierta por sábanas limpias. Tocó las cortinas con la punta de los dedos. Maravillada, se acercó al espejo. No reconocía su propio reflejo. Su rostro estaba sucio, los ojos hinchados. Pero detrás del cansancio vio algo nuevo: esperanza. Se sentó en la cama y comenzó a llorar en silencio. No por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en años, nadie la gritaba, nadie la golpeaba. Podía cerrar los ojos sin miedo. Mientras tanto, Santiago observaba desde el pasillo, cerró la puerta despacio y murmuró para sí: «Dios, ayúdame a protegerla. Esta niña merece una nueva vida». Al día siguiente, el médico llegó temprano. Confirmó que el embarazo avanzaba sin complicaciones, aunque María necesitaba descanso y buena alimentación. Santiago escuchó cada palabra con atención. Ordenó preparar comidas especiales y contratar a una enfermera para acompañarla. Los días pasaron y la rutina de la casa comenzó a sanar sus heridas. María aprendió a sonreír. Paseaba por el jardín, hablaba con las empleadas, ayudaba en la cocina. El miedo empezó a desvanecerse. A veces, en las tardes, se sentaba frente al piano del salón principal. No sabía tocar, pero le gustaba presionar las teclas solo para oír los sonidos suaves que llenaban la sala. Santiago la observaba desde lejos. Había en aquella niña una fortaleza que lo conmovía. No era solo víctima de la crueldad. Era una sobreviviente. Una tarde, mientras el sol se escondía, Santiago se acercó y le dijo: «Cuando estés lista, quiero que estudies. El conocimiento te dará libertad. No quiero que dependas de nadie, ni siquiera de mí». María lo miró con sorpresa. «¿De verdad cree que puedo hacerlo?» «Lo creo, porque ya lo estás haciendo», respondió él con una sonrisa. Esa noche, antes de dormir, María abrió la ventana y contempló el cielo estrellado. Recordó las palabras de su madre: «Dios no olvida a los inocentes». Por primera vez, sintió que esa promesa se cumplía. No sabía que el camino aún sería largo, ni que el destino la pondría frente a la misma mujer que había querido destruirla.
Pero en ese momento, en aquella casa iluminada por la fe y el silencio, María Soledad Ortega comenzó a renacer. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La vida en la casa Duarte había devuelto a María Soledad Ortega algo que creía perdido para siempre: la sensación de estar a salvo. El aire del jardín olía a esperanza. Cada amanecer, los rayos del sol entraban por la ventana de su habitación, bañando las paredes color crema con una luz cálida y suave. María se levantaba temprano, ayudaba en pequeñas tareas y luego paseaba por el jardín. Le gustaba detenerse junto a la fuente central y escuchar el sonido del agua. Cerraba los ojos e imaginaba que cada gota borraba un poco del dolor que llevaba dentro. A veces, en esos momentos, sentía la presencia de su madre, Isabel Navarro, como un susurro en el viento que la acariciaba. Santiago Duarte observaba discretamente esos instantes. Había aprendido a no interrumpirlos. Sabía que el silencio también podía ser una forma de sanación. Una mañana, mientras tomaban desayuno en la terraza, Santiago habló. María, el médico dice que el parto puede adelantarse. Quiero que estés tranquila y preparado todo para que no te falte nada. Ella asintió con una sonrisa tímida. Gracias, señor Duarte. No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho. Santiago la miró con ternura. No me des las gracias. Dios me puso en tu camino por una razón. Lo único que quiero es que vivas y tengas una oportunidad. El silencio los envolvió unos segundos. María bajó la mirada hacia su vientre. A veces me pregunto, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué mi madre tuvo que morir? ¿Por qué el niño que llevo no tiene culpa? Y, sin embargo, todos lo miran como una maldición. Santiago se levantó y se acercó despacio, porque el bien siempre nace de la oscuridad. Aunque parezca imposible, a veces, Dios permite el dolor para que aprendamos a ver la luz. Aquellas palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, una fuerte tormenta azotó la ciudad. Los truenos hacían temblar los ventanales de la mansión. María no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su habitación, sosteniendo el vientre con ambas manos. De pronto, un dolor intenso la hizo doblarse. Llamó a la enfermera con voz temblorosa. Está llegando. El bebé está llegando. Santiago corrió desde su despacho al oír los gritos. Todo sucedió tan rápido que apenas recordaron cómo llegaron al hospital. Horas después, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, un llanto fuerte rompió el silencio de la sala. Era el llanto de un niño. María lloró también, esta vez de alegría. En sus brazos sostenía a su hijo, pequeño y cálido. Lo llamó Mateo, que en su corazón significaba regalo de Dios. Santiago, de pie junto a ella, sonreía emocionado. Es un milagro. María, un nuevo comienzo. Durante los meses siguientes, María se dedicó completamente a su hijo. Santiago contrató 2 niñeras y una maestra para enseñarle lectura y escritura desde casa. La niña, que un día fue despreciada y expulsada del pueblo, comenzaba a descubrir su inteligencia y su fuerza. Pasaba las tardes estudiando. Se interesaba por las computadoras y por entender cómo funcionaban las cosas. Santiago, orgulloso, le trajo un pequeño portátil. Quiero que aprendas a crear, no solo a sobrevivir, le dijo. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. Todo parecía perfecto. Hasta aquella noche. Mateo tenía apenas 8 meses. María dormía cuando oyó un llanto extraño, más débil de lo habitual. Corrió hacia la cuna y lo encontró pálido, sin respiración. Gritó con desesperación. Santiago llegó de inmediato. Rápido. Al hospital. El coche atravesó la ciudad bajo la lluvia. Pero el tiempo fue su enemigo. Cuando llegaron, el médico solo bajó la mirada. Mateo había muerto. El mundo de María se derrumbó. No hablaba. No comía. No lloraba. Se encerró durante días. Abrazando la manta del niño, Santiago permanecía fuera de la habitación. Orando en silencio,
Una noche entró y la encontró con un cuchillo en la mano. Dispuesta a terminar con su dolor, la sujetó con fuerza. No lo hagas. María, no puedes rendirte ahora. Mateo no murió para destruirte. Su vida fue un milagro. Y tú eres el testimonio de ese milagro. Ella rompió en llanto. ¿Qué sentido tiene vivir si todo lo que amo desaparece, Santiago? Respondió con voz firme. Vivir es el único modo de honrar a los que hemos perdido. Si mueres, su historia muere contigo. Pero si sigues, su nombre será semilla para otros. Aquella noche fue la más larga de su vida. Al amanecer, María abrió las ventanas. El cielo estaba limpio. El aire fresco. Respiró hondo y sintió, por primera vez, que el dolor no la había destruido, solo la había transformado. Pasaron los años. María volvió a estudiar. Terminó la escuela con honores y se inscribió en una universidad de ingeniería informática. Su mente curiosa y su disciplina la convirtieron en una de las mejores alumnas. Santiago la apoyaba en cada paso. En su graduación, cuando subió al escenario para recibir el diploma, el público se levantó a aplaudir. Entre ellos, Santiago la observaba con orgullo y lágrimas en los ojos. María levantó la vista al cielo y susurró, «Por ti, Mateo, por ti, mamá». Aquel día, la niña que había sido expulsada de su casa renació como mujer. Ya no era la víctima de su pasado, era el fruto del perdón, del esfuerzo y de la fe. La historia de María Soledad Ortega apenas comenzaba. Muy pronto, el destino la enfrentaría con el fantasma más oscuro de su vida, Camila de los Reyes. Pero ahora, María ya no temía. Su corazón había aprendido a convertir el dolor en fuerza. 5 años habían pasado desde la muerte de Mateo. El tiempo no borró el dolor, pero le dio forma. María Soledad Ortega había aprendido a transformar la tristeza en propósito. Ya no era la niña que temía al mundo, sino una mujer joven, segura, con la mirada serena y una voz firme. Vivía todavía en la Casa Duarte. Aunque ya tenía su propio despacho dentro de la empresa de Santiago, había terminado sus estudios de ingeniería informática y se había convertido en una de las programadoras más talentosas de la compañía. A veces pasaba noches enteras frente al ordenador, diseñando sistemas que ayudarían a hospitales y organizaciones a gestionar donaciones médicas. Era su manera de devolver al mundo lo que un día había recibido. Una tarde, mientras revisaba informes, Santiago entró al despacho. Llevaba en las manos una carpeta azul con el logotipo de la empresa. «María», dijo con una sonrisa, «creo que ha llegado el momento de que tengas tu propio proyecto». Ella lo miró, sorprendida. «¿Mi proyecto?», Santiago asintió. «Sí. Has dedicado años a estudiar, a sanar, a crecer. Es hora de que lo que has aprendido se convierta en ayuda para otros. Quiero financiar una organización a tu nombre. Tú decidirás su propósito». María guardó silencio un instante. En su mente apareció el rostro de su hijo, Mateo, sonriendo como si lo viera entre las luces de la oficina. «¿Ya sé cómo se llamará?», respondió con voz temblorosa. «Se llamará Fundación Mateo. Será un hogar para quienes no tienen esperanza, especialmente para los niños enfermos y las madres solas». Santiago la miró con orgullo. Mateo estaría muy feliz de saber que su vida inspira la de tantos. Los meses siguientes fueron de trabajo constante. María se reunió con médicos, abogados y voluntarios. Visitó hospitales públicos. Conoció a madres que dormían en los pasillos esperando una oportunidad para sus hijos. Cada historia renovaba su compromiso. Comprendió que su dolor no había sido en vano, había nacido para servir. Cuando la Fundación Mateo abrió sus puertas, la prensa asistió al evento. Era una mañana luminosa. La fachada blanca del edificio reflejaba el sol de Querétaro. Banderas con el logotipo azul ondeaban suavemente en la entrada. María llevaba un vestido sencillo color marfil y una medalla con el nombre de su hijo grabado. Subió al escenario con paso firme. Frente a ella había cámaras.
periodistas y docenas de personas que habían apoyado el proyecto. Tomó el micrófono. Hace años, creí que mi vida había terminado, pero entendí que a veces, cuando todo parece perdido, es porque Dios está escribiendo un comienzo nuevo. Mateo fue mi hijo, mi luz. Y aunque su cuerpo no esté aquí, su alma vive en cada sonrisa que esta fundación devolverá al mundo. El público la aplaudió con emoción. Santiago, desde la primera fila, no pudo evitar las lágrimas. Sabía que aquella joven había superado más de lo que muchos soportarían en toda una vida. La Fundación Mateo creció rápido. En pocos meses, financiaba cirugías pediátricas, tratamientos para niños con cáncer y programas educativos para madres. Sin recursos, María se convirtió en una figura respetada. Los medios la llamaban la ingeniera de la compasión. Sin embargo, detrás del éxito, una parte de su pasado seguía viva. Cada noche, antes de dormir, miraba el retrato de su madre y se preguntaba qué habría sido de su padre. Desde que salió del pueblo, nunca volvió a saber de él. Una mañana, mientras atendía a un grupo de donadores, su asistente entró corriendo. Señorita Ortega, hay alguien en la recepción que insiste en verla. Dice que es su padre. El corazón de María se detuvo por un instante. Mi padre repitió, casi sin voz. Corrió hacia el vestíbulo. Allí estaba un hombre delgado, de cabello canoso y rostro envejecido por los años. Vestía humildemente. Cuando la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. María, murmuró. Soy yo. Alejandro Ortega. El tiempo pareció detenerse. María sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No sabía si abrazarlo o reprocharle los años de ausencia. Pero al ver sus ojos cansados, el resentimiento se disolvió, dio un paso al frente y lo abrazó. Te busqué durante años, dijo él entre sollozos. Tu madrastra me dijo que habías muerto. Cuando supe la verdad, ya era tarde. No encontraba el valor para mirarte a los ojos. María lo sostuvo con ternura. Papá, no importa el tiempo que pasó. Lo que importa es que estás aquí. Hablaron durante horas. Alejandro le contó cómo, tras enterarse de la muerte de Isabel, cayó en la desesperación y aceptó trabajos en el norte sin poder volver. Con los años, enfermó y perdió contacto con todos. Tu madre siempre me decía que eras fuerte, murmuró. Y tenía razón. Mírate ahora, eres una mujer hecha de luz. María sonrió. No soy nada especial. Papá, solo aprendí a convertir el dolor en algo útil, pero hay algo que debes saber. Alejandro la miró, intrigado. Camila, tu esposa, sigue viva. Está enferma. Necesita una cirugía urgente. Los médicos dicen que si no la operan, perderá la vista. El rostro de su padre se contrajo en confusión y tristeza. Camila, después de todo lo que te hizo, no me digas que piensas ayudarla. María guardó silencio. En su mente, la voz de Santiago resonó: el bien siempre nace de la oscuridad. Finalmente, respondió con calma: sí. La ayudaré. No por ella, sino por mí, porque si no perdono, seguiré siendo prisionera de lo que me hizo. La Fundación Mateo existe para salvar vidas, no para juzgarlas. Su padre la miró largo rato, sin poder hablar. Luego asintió, con lágrimas en los ojos. Eres más grande de lo que jamás soñé. Esa tarde, María firmó la orden para cubrir los gastos de la cirugía de Camila de los Reyes. No lo hacía por compasión, sino por justicia divina. Sabía que, al salvarla, cerraría el círculo del dolor. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer sobre Querétaro tenía un brillo distinto aquel día. En la terraza de la Fundación Mateo, María Soledad Ortega contemplaba el horizonte mientras sostenía una taza de café. Había pasado toda la noche en vela, pensando en lo que estaba a punto de hacer pagar la cirugía de la mujer que había destruido su infancia.
El recuerdo de Camila de los Reyes, su madrastra, seguía tan vivo como una herida abierta. Recordaba su voz fría, los golpes, las humillaciones, el momento en que la expulsó embarazada de la casa familiar, y ahora, esa misma mujer dependía de ella para seguir viendo el mundo. La vida tenía una forma extraña de cerrar los círculos. A media mañana, el teléfono sonó. Era su padre. María, dijo con voz temblorosa. Camila está en el hospital. Los médicos esperan la autorización del pago para iniciar la cirugía. María respiró hondo. Diles que procedan. Papá, la fundación cubrirá todo. Su padre guardó silencio. ¿Estás segura nadie te culparía si dijeras que no? Sí. Estoy segura, respondió ella. No lo hago por ella. Lo hago por mí, por mamá y por Mateo. Esa misma tarde, María visitó el hospital. Llevaba un conjunto blanco sencillo, sin maquillaje, con el cabello recogido. Quería mostrarse tal como era una mujer en paz. Al entrar en la habitación, la encontró allí, pálida, con los ojos vendados y una enfermera ajustando el suero. Camila apenas se movía, pero su voz débil rompió el silencio. ¿Quién está ahí? Soy yo. María. El aire se volvió espeso. Por un momento, solo se escuchó el pitido constante de la máquina. Camila intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. Viniste a verme, para burlarte, para decir que ganaste. María negó con calma. No vine a ganar nada. Vine a cerrar una historia que nos hizo daño a las dos. Un temblor recorrió el rostro de la mujer enferma. Yo no merezco tu compasión. Fui cruel, lo sé. Pero tú no sabes lo que era vivir con el miedo de perderlo todo. Tu madre me odiaba. Y yo solo quería quedarme con algo que me hiciera sentir viva. María respiró profundo. Mataste a mi madre. Camila, me echaste a la calle. Me hiciste creer que mi vida no valía nada. Pero si te perdono, no es porque lo merezcas. Es porque necesito liberar mi alma. Camila lloró. Lágrimas reales, diferentes a las que solía fingir. Dios mío, he pasado años viendo su rostro en mis pesadillas. Y ahora estás aquí, ayudándome a vivir. ¿Cómo puedes hacerlo? Porque descubrí que el odio no cura nada, solo destruye. Yo también estuve muerta por dentro mucho tiempo. La enfermera anunció que debían llevarla al quirófano. María se levantó y se acercó a la cama. Tomó su mano, fría y temblorosa. Camila, escucha, pase lo que pase. Quiero que sepas que te perdono. No quiero verte sufrir. Quiero que vivas, para que sepas que el bien siempre vence. La mujer apretó su mano con débil fuerza. Si salgo de esto, te pediré perdón de rodillas. Pero si no, que Dios te bendiga por haber hecho lo que yo nunca pude. Horas más tarde, la cirugía comenzó. María esperó en el pasillo junto a su padre. El reloj parecía no avanzar. Alejandro la miraba con orgullo silencioso. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, dijo finalmente. Ella me enseñó a creer en la bondad, aunque el mundo me la negara, respondió María. Cuando el cirujano salió, su rostro serio se suavizó al verla. La operación fue un éxito. En unos días podrá ver nuevamente. María cerró los ojos y respiró con alivio. No por alegría, sino por liberación. Pasaron las semanas. Camila se recuperó lentamente. Cuando por fin le quitaron las vendas, el primer rostro que vio fue el de María, de pie frente a su cama, con una sonrisa serena. Camila rompió en llanto. Pensé que nunca más volvería a ver la luz. Y lo primero que veo es a la niña a la que quise destruir. María se acercó despacio. Ya no soy esa niña. Soy la mujer que sobrevivió a tu odio. Camila intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Finalmente, entre sollozos, logró decir: perdóname por todo.
Por tu madre. Por ti. No sé cómo borrar lo que hice. No puedes borrarlo, respondió María. Pero puedes hacer algo con lo que te quede de vida. Ve y ayuda a quien no tiene nada. Así podrás entender lo que es amar sin dañar. Unos días después, Camila fue dada de alta. Se marchó en silencio, prometiendo cambiar. María no volvió a verla jamás. Semanas después, una carta llegó a la fundación. Era de Camila. Gracias por darme la vista y por devolverme el alma. Si algún día Dios me llama, quiero que sepas que me iré en paz. Porque fuiste más hija de lo que yo fui madre. Camila. María guardó la carta en su escritorio y miró por la ventana. El sol brillaba sobre el logotipo de la Fundación Mateo. Santiago se acercó con una sonrisa. «Todo bien, sí», respondió ella. «Hoy terminé de enterrar mi pasado». Santiago asintió. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que eres. María miró al cielo. Pensó en su madre, en Mateo, en las noches de hambre, en la soledad. Todo eso había tenido un propósito. Había nacido para sanar, no para afanarse. Aquel día comprendió que el verdadero milagro no era haber sobrevivido, sino haber aprendido a amar sin miedo. Y en ese instante, María Soledad Ortega cerró el último capítulo del dolor para escribir el primero de la paz. Habían pasado 3 semanas desde la cirugía de Camila de los Reyes. María Soledad Ortega retomó su rutina en la Fundación Mateo. Pero algo dentro de ella había cambiado. Sentía una paz que nunca antes había conocido. Era una calma silenciosa, profunda. Como si al perdonar, hubiera abierto una ventana dentro de su alma para dejar entrar la luz. Sin embargo, la noticia que llegó una mañana alteró ese equilibrio. Su asistente, Julia, entró al despacho con un sobre en la mano. «Señorita Ortega, llegó esto del hospital». María tomó el sobre, lo abrió lentamente y leyó. Sus ojos se nublaron. Camila había muerto la noche anterior. El informe decía que se quitó la vida, una sobredosis. Los médicos la encontraron demasiado tarde. Junto a ella había una nota dirigida a María. La carta estaba escrita con tinta temblorosa. Manchada por lágrimas, María. No sé cómo seguir viviendo después de todo lo que hice. No puedo mirar el mundo con los ojos que tú me devolviste. He visto el reflejo de mi maldad y no lo soporto. Gracias por perdonarme. Gracias por mostrarme que la bondad existe, aunque yo nunca la merecí. Si existe el cielo, pediré a Dios que cuide de ti. Camila. María dejó caer la carta sobre el escritorio. No sintió odio, ni siquiera tristeza. Lo que sintió fue un profundo silencio. La vida se había encargado de escribir el último punto de aquella historia. Esa tarde, caminó sola por el jardín de la fundación. El viento movía las flores azules del memorial dedicado a los niños fallecidos. Se detuvo frente a la fuente central y pensó en Camila, en su madre Isabel, en su hijo Mateo. Todos habían partido, pero en cada uno de ellos quedaba una lección que la había moldeado. Santiago Duarte la encontró allí, mirando el agua en silencio. «Supe lo de Camila», dijo con voz suave. «Lo siento mucho». María asintió. «Yo también. No por su muerte, sino por su vida. Qué triste es morir sin haber aprendido a amar». Santiago la observó con respeto. En ella veía la fuerza de alguien que había sido forjada por el fuego del dolor, pero que había elegido no quemar a nadie más. Tu compasión es lo que te hace distinta, María, pero no cargues con la culpa de otros. Tú cumpliste tu parte. Lo sé, respondió. A veces pienso que el perdón no es para salvar al otro, sino para salvarnos a nosotros mismos. Durante los días siguientes, María organizó un pequeño servicio en memoria de Camila. Nadie más se presentó, salvo su padre Alejandro. Fue una ceremonia sencilla, sin flores costosas ni discursos, solo una vela, una oración y el sonido del viento entre los árboles. Alejandro tomó la mano de su hija. Tu madre estaría orgullosa.
Lograste lo que ella siempre soñó, romper el ciclo del odio. María sonrió débilmente. No sé si lo rompí, pero al menos ya no me duele. Después del entierro, la vida continuó. La Fundación Mateo crecía con fuerza. Nuevos proyectos nacían cada mes, campañas para cirugías cardíacas infantiles, becas tecnológicas, programas de mujeres emprendedoras. María trabajaba sin descanso, pero ya no desde el dolor, sino desde la gratitud. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Buenos días, señorita Ortega», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Le habla el director de la Universidad Nacional de México. Hemos seguido su trabajo con la Fundación Mateo y queremos otorgarle el Premio Nacional al Mérito Humanitario». María se quedó en silencio. No buscaba reconocimiento, pero aquel gesto la conmovió. Era como si el universo le dijera que el amor, finalmente, había tenido sentido. La ceremonia se celebró 2 semanas después, en el auditorio principal, lleno de empresarios, médicos y autoridades. María subió al escenario. Vestía un traje color azul oscuro, elegante pero sobrio. En el público, Santiago y su padre la observaban con orgullo. Tomó el micrófono con voz firme. «Este premio no es mío, es de todos los que un día fueron humillados, rechazados o rotos por la crueldad, y aún así decidieron no rendirse. Yo fui una de esas personas. Nací del dolor, pero descubrí que la bondad también puede heredarse, si uno elige sembrarla». El público estalló en aplausos, pero entre los rostros, María creyó ver uno familiar. Un hombre de unos 40 años, traje oscuro, mirada profunda, se acercó cuando terminó el evento. «Disculpe», dijo él, extendiendo la mano. «Soy David Herrera, director del Instituto de Innovación Social. He seguido su trabajo y creo que podríamos colaborar. Su historia inspira». María estrechó su mano con una sonrisa. Había algo sincero en su mirada. «Encantada, señor Herrera. Si es por ayudar a más personas, siempre estoy dispuesta». Aquella noche, mientras cenaban en una terraza iluminada por velas, David le contó sobre sus proyectos y ella sobre su pasado. Por primera vez en mucho tiempo, María habló sin miedo. David no la miraba con compasión, sino con admiración. «Tu fuerza no está en lo que superaste», le dijo, «sino en lo que hiciste con eso». María sintió algo nuevo dentro de sí, una sensación cálida. Tranquila. No era amor todavía, pero era la posibilidad de empezar de nuevo. Cuando volvió a casa esa noche, se detuvo frente al retrato de su madre y de su hijo. «Mamá. Mateo», susurró. «El perdón trajo la paz, y tal vez ahora, la vida quiera regalarme amor». El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas como si el universo respondiera. María sonrió. Por primera vez en muchos años, el pasado no dolía, era solo un eco, lejano, que la recordaba de dónde venía y quién había decidido ser. Aquel fue el eco del perdón, y con él comenzó una nueva melodía. Las semanas que siguieron al encuentro con David Herrera fueron diferentes para María Soledad Ortega. Por primera vez en muchos años, su rutina no se sentía pesada. El dolor que había sido su compañero constante comenzó a transformarse en serenidad. David la visitaba con frecuencia en la Fundación Mateo. Al principio, todo fue profesional: reuniones sobre proyectos conjuntos, campañas solidarias, eventos benéficos. Pero, poco a poco, las conversaciones se alargaban, y entre los informes y las ideas surgían risas, miradas y silencios que decían más que las palabras. Una tarde de viernes, mientras revisaban los planos de un nuevo centro médico rural, David levantó la vista y dijo: «María, ¿alguna vez has pensado en tomarte un descanso? Trabajas como si el mundo dependiera solo de ti». Ella sonrió con ternura. «El dolor no me deja descansar.
Cada niño que ayudamos me recuerda a Mateo. Siento que si paro, lo traiciono. David negó con suavidad. Mateo no querría verte vivir cansada. A veces, sanar también significa permitirte respirar. Aquella frase se le quedó grabada. Esa noche, al llegar a casa, María se miró en el espejo. No era la niña rota que había sido, pero tampoco la mujer que sabía disfrutar de la vida. Había aprendido a sobrevivir. Sí, pero no a vivir. El sábado siguiente, David la invitó a visitar el lago de Chapala, un lugar que, según él, devolvía la paz a quien la había perdido. María dudó al principio, pero aceptó. Al amanecer, viajaron juntos. El paisaje era hermoso. El agua reflejaba el cielo como un espejo inmenso. Las montañas se teñían de dorado, y el aire olía a esperanza. Caminaron por la orilla en silencio. María se detuvo frente al agua. ¿Sabes? Cuando era niña, soñaba con ver el mar, pero nunca salí del pueblo. Lo más cercano a esto que conocí fue una laguna sucia detrás de mi casa. David la miró con compasión. Pues ahora mírate. Has cruzado más que océanos. Has cruzado la oscuridad y has llegado hasta aquí. Ella sonrió. Y por primera vez en años, se permitió reír de verdad. Una risa limpia, ligera, que le hizo sentir viva. David la observó fascinado. Aquella mujer que había soportado tanto era, al mismo tiempo, fuerte y dulce. Al caer la tarde, cenaron en un pequeño restaurante junto al lago. El cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas. David levantó su copa. Por los que ya no están, pero nos enseñaron a amar mejor. María chocó su copa con la suya. Y por los que llegan, para mostrarnos que todavía hay razones para creer. En los días siguientes, algo comenzó a cambiar entre ellos. María lo negaba al principio, pero su corazón lo sabía. David no era como los demás hombres. No buscaba salvarla ni admirarla, simplemente la escuchaba. La entendía y caminaba a su lado sin exigir nada. Una tarde de lluvia, se quedaron atrapados en la oficina después de una reunión. El sonido del agua golpeando las ventanas llenaba el silencio. David la observó mientras ella firmaba unos documentos. María, a veces pienso que cargas el peso del mundo en los hombros. Quizás sí, respondió ella, pero ya no me duele tanto. Antes lo hacía por obligación. Ahora lo hago por amor. David dio un paso hacia ella. ¿Y quién te da amor a ti? Ella levantó la mirada. En sus ojos se reflejaba el relámpago que iluminaba el cielo. No lo sé, murmuró. Tal vez la vida me lo debe. Él sonrió con ternura. Tal vez la vida está intentando pagarte, pero tú no dejas que se acerque. Por un instante, el tiempo se detuvo. María sintió cómo el corazón le temblaba. No era miedo. Era la posibilidad de volver a creer. Días después, David la invitó a una gala benéfica organizada por su instituto. María aceptó. Llevaba un vestido azul noche, sencillo y elegante. Cuando entró al salón, todos se giraron a mirarla. David se acercó y le ofreció el brazo. Pareces una reina. Las reinas no existen, dijo ella, riendo. Claro que sí, tú lo eres. Aunque no lleves corona. Durante la cena, los periodistas se acercaron para fotografiarlos. La prensa comenzó a llamarlos la pareja de la esperanza. Pero más allá de los titulares, algo verdadero crecía entre ellos: respeto, confianza, cariño, una nuje. Después del evento, David la llevó a su casa. En el jardín, bajo un cielo lleno de estrellas, la miró a los ojos. María, no te pediré una respuesta hoy. Solo quiero que sepas que te admiro, que te quiero y que no temo esperar. Ella sintió un nudo en la garganta. David, hace mucho tiempo que no oía esas palabras sin miedo. Pero no quiero ser una carga. Eres todo menos una carga, respondió él con voz suave.
Eres la razón por la que creo que el amor aún tiene sentido. Las lágrimas de María cayeron, pero eran lágrimas de alivio. No sabía si estaba lista para amar de nuevo, pero entendió que el amor no siempre llega cuando uno está preparado. Llega cuando uno está sanado. Esa noche, mientras se despedían, David la abrazó por primera vez. Fue un abrazo cálido, sin promesas, pero lleno de verdad. María cerró los ojos. Por dentro, algo se rompió, y algo nuevo nació. Por primera vez desde que perdió a su madre, su hijo y su inocencia, sintió que podía amar sin miedo. No era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer en Querétaro traía una luz dorada que parecía anunciar un nuevo comienzo. María Soledad Ortega se despertó antes de que sonara el reloj. Había dormido poco, pero no por preocupación. Esta vez era diferente. Llevaba días sintiendo algo que no experimentaba desde su infancia: tranquilidad. Desde aquella noche en el jardín con David Herrera, algo había cambiado entre ellos. No habían hablado de amor directamente, pero sus miradas lo decían todo. David era paciente. Nunca la presionaba. Le daba espacio. La escuchaba. Y cuando ella lo necesitaba, simplemente estaba ahí. Esa mañana, María se preparaba para una reunión importante en la Fundación Mateo. El proyecto con el Instituto de Innovación Social, dirigido por David, estaba a punto de lanzarse oficialmente, una red digital para conectar hospitales rurales con especialistas voluntarios. El sistema, diseñado por el propio equipo de María, sería el primero en su tipo en México. Mientras ajustaba su blazer, miró la foto de su hijo Mateo sobre el escritorio. Todo esto es por ti. Susurro. Por tu memoria y por lo que me enseñaste. La reunión fue un éxito. Periodistas, médicos y representantes del gobierno asistieron al evento. María y David subieron juntos al escenario. Ella habló con la pasión que la caracterizaba. La tecnología puede salvar vidas, pero solo sin H del amor. Mateo no sobrevivió, pero su nombre vive en cada niño que hoy tendrá una oportunidad. El público aplaudió de pie. David, a su lado, le tomó discretamente la mano. Era un gesto pequeño, pero bastó para que el corazón de María se acelerara. Después del evento, mientras caminaban por el pasillo del centro médico, David la miró sonriendo. Hoy cambiaste la historia de cientos de familias. ¿Te das cuenta? Lo hice por ellos y por mí, respondió ella. Pero no podría haberlo hecho sin ti. Él negó con una sonrisa. Yo solo encendí la chispa. Tú encendiste el fuego. Por un instante, ambos quedaron en silencio. Era un silencio cómodo, lleno de gratitud y de algo más profundo que empezaba a crecer entre ellos. En las semanas siguientes, la relación entre María y David se volvió más cercana. Compartían comidas, conferencias y largos paseos por los jardines de la Fundación Santiago Duarte. Observando desde lejos, no podía evitar sentirse feliz. Había sido testigo del dolor de María desde el primer día, y verla sonreír de nuevo era su mayor recompensa. Una noche, Santiago invitó a María a cenar en su casa. Tengo que confesarte algo, le dijo mientras servía el vino. Cuando te encontré aquella mañana en el pueblo, no fue casualidad. Ya sabía quién eras. María lo miró sorprendida. ¿Qué quiere decir? Uno de mis empleados era de tu aldea. Me contó lo que te había pasado. Vi tu foto y supe que tenía que ayudarte. No fue compasión. Fue destino. María se quedó en silencio. Recordó aquel día en que creía que su vida había terminado. Sin saberlo, el destino ya había preparado su salvación. Gracias, Santiago. No solo me diste refugio, me devolviste la vida. Él sonrió con ternura. Y ahora, la estás multiplicando para otros. Ese era el propósito. Poco después, Santiago partió a España para abrir una nueva sede de la Fundación.
María y David se quedaron al frente de las operaciones en México. Con el tiempo, el trabajo los unió aún más. Una tarde de diciembre, David apareció en la oficina con una caja envuelta en papel dorado. «Es solo un detalle», dijo. «¿Algo nervioso?» María sonrió y abrió el paquete. Dentro encontró una pequeña medalla de plata con una inscripción: «Donde hay fe, el dolor florece en esperanza». María se quedó sin palabras. «David, es hermosa. Quería que recordaras que no estás sola», dijo él, mirándola a los ojos. Ella lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo distinto, no de agradecimiento, sino de amor. Un amor maduro, nacido del respeto, de la comprensión y de las cicatrices compartidas. Esa noche, bajo las luces del árbol de Navidad de la Fundación, David tomó su mano. «María, sé que la vida te ha quitado mucho, pero si me dejas, quiero ser parte de lo que te devuelva la alegría, no para reemplazar lo que perdiste, sino para construir algo nuevo contigo». María lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Durante mucho tiempo pensé que el amor era una promesa rota, pero tú me demostraste que el amor verdadero no promete. Demuestra». «Sí. David, quiero construir contigo». Las luces parpadearon como si el universo bendijera aquel momento. Pasaron los meses. La historia de la Fundación Mateo y de su directora se hizo conocida en todo el país. Programas de televisión contaban su historia, la niña abandonada que se convirtió en símbolo de esperanza. Pero para María, lo más importante no eran los titulares, sino el hogar que había encontrado al fin. A Domingo. Mientras paseaban por el campo, David se detuvo frente a una colina y, arrodillándose, le mostró un pequeño anillo de oro blanco. «María Soledad Ortega, ¿me permitirías caminar contigo el resto de tu vida?» Ella cubrió su boca con las manos. Las lágrimas corrieron sin control. «Sí. David. Sí. Con todo mi corazón». El viento sopló entre los árboles, como si Mateo y su madre Isabel estuvieran allí, sonriendo. El amor, que un día le fue arrebatado, había vuelto a casa. El sol de Querétaro brillaba con una claridad especial aquella mañana. En el jardín principal de la Fundación Mateo, flores blancas y lirios azules cubrían los pasillos, y las fuentes parecían cantar junto al viento. Todo estaba preparado para el día que nadie había imaginado posible, la boda de María Soledad Ortega y David Herrera. No sería una boda de lujo, sino una ceremonia íntima, sencilla, pero llena de amor. María no quería castillos ni alfombras rojas. Quería casarse en el mismo lugar donde había renacido, entre los árboles y las risas de los niños que ahora recibían esperanza gracias a la fundación. Desde temprano, las mujeres del centro ayudaban con los arreglos. Las niñas del programa educativo tejían coronas de flores, y los pequeños colocaban cintas blancas alrededor de las sillas. En cada rincón se respiraba una emoción tranquila, pura. María se miró en el espejo de su habitación. Llevaba un vestido de encaje marfil, sencillo, con un velo corto que apenas rozaba sus hombros. No tenía joyas, solo la medalla de plata que David le había regalado. Donde hay fe, el dolor florece en esperanza. Al verla, su padre, Alejandro Ortega, se emocionó. «Pareces tu madre», dijo con voz quebrada. María lo abrazó. «Hoy siento que ella está aquí, papá». Y también Mateo. La música comenzó a sonar. Un suave piano marcaba el inicio de la ceremonia. María caminó despacio hacia el altar improvisado bajo el gran roble del jardín. A cada paso, recordaba su pasado, las lágrimas, la soledad, los golpes del destino, pero también recordaba los brazos que la habían sostenido, las personas que creyeron en ella cuando ya no podía hacerlo sola. David la esperaba de pie, con un traje azul oscuro y una mirada llena de ternura. Cuando la vio acercarse, todo el mundo pareció detenerse.
En sus ojos no había duda, solo gratitud. El sacerdote comenzó la ceremonia. Hoy no se unen dos personas para empezar una historia. Se unen dos almas que ya caminaron entre la oscuridad y encontraron la luz. Durante los votos, María tomó la mano de David y dijo con voz temblorosa, pero firme durante años: pensé que el amor era un espejismo, que la vida solo me había enseñado a perder. Pero entonces llegaste tú, no para salvarme, sino para caminar conmigo. Hoy prometo amarte con la misma fe, con la que un día aprendí a perdonar. David la miró profundamente. María, tú eres el milagro que no sabía que esperaba. Prometo cuidarte, respetarte y recordarte cada día que incluso las heridas pueden florecer. El sacerdote sonrió. Lo que Dios ha unido en el amor, que ninguna sombra lo separe. Los aplausos estallaron. Los niños lanzaron pétalos al aire mientras David besaba a María bajo el sol. En ese instante, la niña abandonada y la mujer renacida se fundieron en una sola, una esposa, una soñadora, una sobreviviente. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción. Santiago Duarte, que había regresado de España para acompañarla, brindó en su honor. Hoy, mi hija de corazón comienza un nuevo capítulo. María no solo transformó su dolor en esperanza, sino que enseñó al mundo que la fe no es rezar, es actuar con amor. María lo abrazó emocionada. Gracias por creer en mí cuando nadie lo hizo. Santiago respondió con lágrimas en los ojos. Gracias a ti por recordarme que el milagro más grande no es dar, sino ver cómo quien recibe se convierte en luz. La tarde se volvió dorada. Los invitados bailaban, los niños reían, y el viento traía un perfume a jazmín. María y David se apartaron unos minutos y caminaron hacia el pequeño jardín donde descansaban las placas conmemorativas, una con el nombre de Isabel Navarro, su madre, y otra con el de Mateo. María se arrodilló y colocó un ramo de flores blancas. Mamá, Mateo, lo logramos. No hay más miedo. No hay más dolor. Todo lo que fui, lo soy por ustedes. David se inclinó junto a ella y la abrazó. Tu madre estaría orgullosa. Y Mateo vive en todo lo que haces. María sonrió, mirando al cielo. El amor nunca muere. Solo cambia de forma. Al caer la noche, una lluvia ligera comenzó a caer sobre el jardín, pero nadie se movió. Los invitados levantaron sus copas, riendo bajo el agua. David tomó de la mano a María y la llevó al centro. Bailar bajo la lluvia, dijo él sonriendo. Es la manera perfecta de celebrar que sobrevivimos. María rió y apoyó la cabeza en su hombro. Sí, sobrevivimos y amamos. El mundo alrededor parecía disolverse en un cuadro de luz, música y esperanza. Las gotas brillaban sobre el velo de María, como pequeños diamantes. Por un instante, todo su pasado quedó atrás: la niña maltratada, la adolescente expulsada, la joven madre que lloró a su hijo. Todo se fundió en la mujer que ahora bailaba entre risas, abrazada al hombre que la había ayudado a creer otra vez, mientras el coro de niños cantaba una canción suave sobre la fe. David susurró en su oído: gracias por dejarme entrar en tu historia. Y ella respondió, cerrando los ojos: gracias por quedarte. La noche avanzó, pero nadie quiso marcharse. Cada rincón de la Fundación Mateo se iluminó con luces cálidas. Era más que una boda, era una celebración de la vida, del perdón, del renacer. Cuando la última canción terminó, María miró al cielo estrellado. Mamá, Mateo, murmuró. Ahora entiendo, el amor verdadero no destruye, construye, y lo que construimos hoy durará para siempre. David la tomó de la mano, y juntos cruzaron el jardín iluminado. El viento soplaba suave, llevando con él el eco de su promesa. El dolor puede terminar, pero el amor, cuando nace del alma, nunca muere. La historia de María Soledad Ortega nos deja una enseñanza profunda. El dolor no define el destino de una persona,
pero la manera en que se enfrenta sí puede transformarlo. A través del perdón, la fe y la perseverancia. María convirtió sus heridas en esperanza y su pasado en una fuente de inspiración para otros. Nos recuerda que incluso cuando la vida parece habernos arrebatado todo, siempre existe una oportunidad para volver a empezar, para amar de nuevo y para construir algo más grande que el sufrimiento. No hay oscuridad tan densa que pueda apagar la luz de un corazón dispuesto a sanar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para seguir escuchando más relatos de amor, fe y justicia. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué parte de la historia te conmovió más. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de historias que inspiran y transforman